Pocas invenciones han cambiado tan drásticamente el mundo entero como lo ha hecho la pólvora. Este polvo de color oscuro fue el resultado de una investigación en la antigua China que buscaba la fórmula para la vida eterna. Pero, irónicamente, consiguieron todo lo contrario. Aún así es válido preguntarse, ¿y si por alguna razón las cosas hubieran salido diferente? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si la pólvora no hubiera sido inventada? En este video abordaremos un poco de la historia de este compuesto, su influencia y cómo cambiaría cada parte importante del mundo y su desarrollo sin esta. La intención de este video es solo entretener. Como mencionamos anteriormente, la pólvora proviene de la antigua China, de la dinastía Tang, unos 1200 años atrás aproximadamente. En sus inicios, esta era utilizada principalmente para la recreación, en especial para la fabricación de fuegos pirotécnicos, pero con la constante amenaza de los mongoles, pues muchos generales adoptaron este compuesto y lo utilizaron como arma en contra de los invasores. Aún así, los mongoles conquistaron la China de aquel entonces y con ella a la mismísima pólvora. Cuando los nuevos amos de esta comenzaron a abrir nuevas rutas de negocios con el resto del mundo, la siguiente civilización en poner sus manos en este polvo fueron los árabes de Oriente Medio. Estos ampliaron su uso en varios campos, pero lo militar seguía siendo prioridad, y cuando los europeos se enteraron de la existencia de tan peligrosa ventaja, no solo hicieron lo posible para apoderarse de esta, sino que una vez lo hicieron, su principal foco era la mejora y la implementación exclusiva de esta para los conflictos armados, y dicho y hecho. Con los años la pólvora dio vida a todo tipo de armas, desde lanzallamas a rifles hasta cañones, para más adelante a casi cualquier bomba imaginable. Y estas, sin duda alguna, lo cambiaron todo. Pero ahora es turno para nosotros de cambiar la historia. Digamos que por alguna razón la pólvora no es inventada, que por muy improbable que sea, nadie en China ni en ninguna otra parte del mundo se topa jamás con esta. ¿Cómo cambiaría la historia? Bueno, vayamos a eso. Los primeros siglos no serían muy diferentes, la verdad. A pesar de lo que mucha gente cree, la implementación de la pólvora en el campo de batalla no fue algo que generara una ventaja tan grande en sus inicios. Sí, es verdad, el poder atacar a alguien sin tener que estar en rango de combate de cuerpo a cuerpo era un punto a favor, pero el tiempo que se tardaba en recargar el fusil más la imprecisión de estos mismos hacían que muchos de los soldados que cargaban estos cobraran más vidas a punta de bayoneta y espada que por el propio mosquete como tal. La mayor ayuda de las armas que utilizaban pólvora daban era el factor psicológico. Por ejemplo, los fuertes ruidos, el ver fuego salir de una tabla larga y la facilidad con la que éste se esparcía era un factor que generaba mucho miedo a los soldados mongoles de la antigüedad al enfrentarse a los chinos, pero una vez esto era superado y dicha tecnología adoptada, esa ayuda a tu favor desaparecía. La verdadera diferencia llegó con la implementación de los cañones y mediante la mejora de los dichos mosquetes con el pasar de los años. Antes de la pólvora, el mejor ejército era aquel que tuviese los mejores soldados, aquellos con más disciplina y talento con las armas. Y luego de la pólvora y el desarrollo armamentístico, cualquier soldado con el pulso, la fuerza y la disciplina suficiente para cargar un mosquete y seguir órdenes era apto para el campo de batalla, lo que hizo que aquellas fuerzas de 10.000 hombres que eran consideradas como masivos ejércitos ahora no fueran casi nada en comparación a los 100.000 que se podían reclutar en menos de 6 meses y armar con un rifle y una bayoneta. Sin la pólvora, la guerra se vuelve más barata, más fácil de llevar a cabo. Las mayores pérdidas se reflejan en la vida de los soldados y para muchos imperios y naciones esto no era una preocupación tan grande. Por lo tanto, los conflictos armados son más comunes. El concepto de la paz armada o la privatización de la paz por medio de las armas, como señala Tony Stark en la primera película de Iron Man, no es para nada nuevo. El temor a perderlo todo por medio de explosivos, bombas, cañones y demás hacía que no cualquier imperio o reino se tomara a la ligera la decisión de atacar a otros que tengan la posibilidad no solo de ganarte, sino de explotarte y destruir todo lo que posees. Pero esto en la edad pre-pólvora no era así. Quitando de lado las pérdidas humanas, un conflicto entre naciones casi siempre era resuelto y se cerraba como tal en el campo de batalla, y cuando estos escalaban a pueblos y ciudades, lo peor que podía pasar era que se incendiaran algunas casas y saquearan otras. Por lo tanto, irónicamente, la no existencia de la pólvora trae consigo más batallas, pero no tan destructivas como en la realidad verdadera.
En la antigüedad las murallas eran parte esencial de toda ciudad. Estas protegían a la población de ataques directos, ya que eran un largo y tedioso proceso derribarlas o infiltrarse dentro de estas. Pero luego de la entrada de los cañones, los muros se volvían prácticamente inútiles. En cuestión de minutos, cualquier pared podía ser reducida a escombros, haciendo que la labor de construirlas se volviera totalmente innecesaria. Por eso es que desde hace siglos cada nueva ciudad que es fundada no tiene estas grandes estructuras de piedra, y también por eso es que en América muy pocas ciudades contaban con castillos, fortalezas amuralladas, y también esta es la razón por la que en América muy pocas ciudades contaban con castillos y fortalezas amuralladas, y aquellos que sí los tenían fueron las primeras en ser fundadas hace más de 500 años, como por ejemplo Cartagena y San Juan si hablamos de muros de piedra, y puestos de comercio en Norteamérica para la compra y venta de pieles si hablamos de muros de madera. Y hablando de América y la colonización en general, en esta realidad Europa no habría sido ni la sombra de lo que fue verdaderamente. La conquista de América se seguiría dando, pero no tan efectivamente como en nuestra realidad. El simbolismo y las estructuras sociales católicas, al seguir siendo similares a las de muchas sociedades indígenas, como la de los incas, habrían permitido de todas formas la subordinación de estas. La relación entre la cruz y la chacana, o la cruz andina, como también se le conoce, por ejemplo, seguirían siendo la principal razón de la rendición nativa. Esto sin ni siquiera mencionar que los europeos habrían traído consigo enfermedades que matarían a más de la mitad de todos los indígenas con los que entraran en contacto, pero aún así no habría fuerza suficiente para poder apoderarse de todas las tierras del Nuevo Mundo. Y otra gran razón sería la falta de mano de obra, en especial esclava. El mercado de esclavos africanos explota en Europa gracias al intercambio comercial entre reinos del continente negro y los del Viejo Mundo. Portugal, Francia, Holanda, España y el Reino Unido intercambiaban muchas cosas para obtener esclavos, pero la principal moneda eran las armas. Los reinos africanos, así como los europeos, vivían en constante conflicto entre sí, y esto generaba muchas capturas de población enemiga que daban como resultado más esclavos. Por eso, a los europeos entregarles armas para que estos se siguieran matando entre sí de una forma más efectiva y favoreciendo a un bando en específico, el número de esclavos subía y casi todos eran montados en barcos y enviados al Nuevo Mundo para generarle más riquezas a sus autoproclamados amos, trabajando en las minas, en los sembradíos y otros sectores más. Pero sin la pólvora, el mercado de esclavos sería minúsculo. Las colonias en América y África serían muy limitadas, y aunque los caballos seguirían brindando grandes ayudas a los colonizadores, el que sociedades como los aztecas, los mayas, los iroquois y muchos más siguieran existiendo frenaría el avance europeo, los forzaría a convivir de igual a igual con los nativos, y por estas razones Europa no sería sino otro jugador más en este gigantesco tablero de ajedrez que es el mundo. Pero sin duda alguna, uno de los cambios más drásticos sería la no existencia de la revolución industrial, o bueno, al menos no para el momento que se dio en nuestra realidad. Las colonias europeas alrededor del mundo representaban la gran mayoría de la materia prima de cada imperio o nación en Europa. Al ver un exceso de estas, por la gran cantidad de recursos que se sacaban todos los días, imperios como el británico se vieron obligados a potenciar y volver más efectiva la transformación de estas materias en nuevos productos. Y con esto se dio inicio al concepto de grandes ciudades y al abandono del campo por vivir en estas para tener más oportunidades laborales. Y luego de los ingleses, el resto de Europa y los recién creados Estados Unidos no tardaron mucho en hacer lo mismo. En esta realidad alterna no existe dicho exceso de materias primas, por lo tanto no hay razón suficiente aún para que los reinos se vieran obligados a pasar a la industrialización. Es más, esa idea ni existiría por mucho tiempo, pero seguramente en algún momento algo similar deberá ocurrir. Los conflictos del siglo XX trajeron consigo avances tecnológicos muy acelerados y con estos nuevas formas mucho más eficientes de matarnos entre nosotros, haciendo que el concepto de honor que se le tenía a la guerra se desvaneciera y fuera sustituido con los traumas, el temor a ser aniquilados o morir en vano. Pero en esta realidad el arte de la guerra no se desvanece. La competencia entre naciones sigue empujando al avance tecnológico militar, mejores espadas, alineaciones de metales más efectivos y armaduras más ligeras e igual de resistentes se seguirían creando. La caballería seguiría siendo un gran factor a favor, los arcos y flechas y ballestas también se mejorarían cada vez más. El talento y la habilidad del guerrero se mantienen como la principal diferencia entre la victoria y la derrota. Las catapultas se mejorarían cada vez más,
los elefantes de guerra se utilizarían mucho más siempre y cuando sean en combates locales, e incluso es hasta posible que conforme la tecnología avance y con la implementación de la electricidad, armas basadas en esta comenzarían a producirse. Lo mismo podría pasar con otras tecnologías que para nosotros tal vez no tendrían practicidad. En resumen, todo cambia. La pólvora nos facilitó muchas cosas, en especial en cuanto a combate se refiere. Es más barato y rápido hacer una bala que una flecha, y por eso es que las armas de fuego siempre fueron tan utilizadas desde sus inicios. Pero en esta realidad todo cambia. En este mundo no hay superpotencias, habrán poderosas naciones aún, como España, China, Rusia, el Reino Unido, tal vez hasta los aztecas y algún imperio africano, pero no veríamos un monopolio comercial, un imperialismo acelerado. Japón no sería impresionada por los avances tecnológicos de Europa y seguiría siendo una sociedad samurái también, por ejemplo. No hay una nación que sea mucho más fuerte que todas las demás y claramente tendríamos un nivel tecnológico inferior al de la realidad verdadera. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy pero muy buen día.